¿Qué tal? ¿Cómo están? En Conversando Anoche tenemos temas variados. Hay políticos, gente del mundo de las empresas, hay gente de la cultura, obviamente también, de la economía y creadores, muchos de ellos muy jóvenes que están modificando la escena local, tanto en música como en audiovisuales, en otras artes quizás menos tradicionales, con mucho trabajo con herramientas tecnológicas y también con este fenómeno global de Internet que viene revolucionando todo. Este es el caso de Redem, a quien voy a presentar enseguida en persona. Es un hombre artístico, ya tiene mucho peso en la escena local y ya ha trascendido internacionalmente. Después vamos a ver cómo lo definimos, si es productor, si es músico, si es DJ o simplemente un innovador. Pero es una historia muy interesante de un joven paraguayo que encontró la beta para expresarse y lo hace con mucha calidad y con mucho éxito. Van a escuchar una historia muy interesante y van a descubrir una música también muy interesante. Primero una semblanza de nuestro invitado y después conversamos la noche con él. Apenas la vi y vi que era diferente el resto. Estoy enamorado, su loco gesto. Hoy nos acompaña uno de los talentos emergentes de la música electrónica en Paraguay, Redem. Es productor musical, DJ, compositor y cantante independiente. Desde muy joven comenzó a crear su propio sonido y con apenas 15 años ya llamaba la atención de referentes internacionales como David Guetta. En plataformas digitales logró posicionar 3 canciones distintas en el puesto número 1 del Top 50 viral de Spotify en Paraguay. Además, es uno de los primeros artistas paraguayos en lanzar música con Sony Music Entertainment Europe y cuenta con el respaldo oficial de FL Studio. También ha compuesto música para largometrajes nacionales y participó en la campaña local de la película The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Actualmente desarrolla sus proyectos a través de su propio sello, Reflejos Record. Con proyección internacional y una identidad bien definida, hoy recibimos a Redem. El famoso Redem está con nosotros. Digo famoso porque es como un fantasma. Yo esperaba un señor de unos 50 años, con un guardaespaldas atrás y con una limusín, pero vino acá con su atuendo negro y con pinta de no tener más de 20 años. Primero, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Mario, muchísimas gracias por invitarme y sí, bastante andamos muy humildes. No, es genial este mundo de la producción musical y artística porque ustedes casi no aparecen, vos no sos actuar en vivo. No, eso es una cosa que tenemos los productores. Yo creo que también es un sentimiento de cada productor de que queremos estar tras bambalinas. Ajá. No queremos, no tenemos capaz ese sentimiento de querer estar enfrente de los proyectos o querer figurar mucho, ¿verdad? Claro. Y también te ayuda a ver las cosas como son, que es muy importante en este medio, que es la música y el arte, porque hay muchas cosas que son que te puede llegar a cegar y, claro. Y es importante ver las cosas como tienen que ser y no exagerar ciertas cosas, ¿verdad? Claro, a ver, mientras te escuchaba pensaba, para ser una figura pública muy para adelante, te deben cargarte tu imagen de una cantidad de aspectos que no son musicales, que son otra cosa, que son importantes también. Sí. En el caso tuyo y de muchos productores se concentran en el producto, lo trabajan, lo experimentan mucho, necesitan mucha concentración. Para comenzar de cero, Ronaldo, como Cristiano Ronaldo. Como Ronaldo Nazario me pusieron. Era más claro, ya era más de la época de Nazario. Por suerte no engordó como el querido Ronaldo Nazario. ¿Y tu apellido? Esquivel. Esquivel. Bueno, ¿y de dónde aparece Redem? Redem aparece un día que yo estaba a punto de dormirme, ponerle que tenía 14 años. Yo empecé a hacer música a los 12. Ok. Y había empezado con un nombre que era horrible, que se llamaba Ronalds. Ronalds. Así, Ronald con X al final. Y después dije, no puede ser, si en algún momento me llego a ser famoso, no me pueden conocer por este nombre. Entonces sí, a punto de dormir dije, ¿cómo puede ser? Y agarré mis iniciales que era RDEM y dije, no se lee.
Entonces le agregué una E y una M de más y ahí ya quedó Ahí Redem. quedó Redem. Sí. Está bueno, porque además no se identifica ni siquiera la procedencia, no sabes si eso es paraguayo, sueco Sí, o japonés, ¿verdad? Quedó ahí en un nombre abstracto. 12, 14 años ya tenía esa pasión de... Sí. ¿Y con qué trabajaba? ¿Con una computadora, una PC? Sí, yo empecé antes por el interés de la música, a eso de los 10 años, Sí. 9 años, que me gustaba mucho Michael Jackson. Bien. Y después me acuerdo que le había pedido a mi mamá que me regale una guitarra por mi cumpleaños. Me regalaron y ahí empecé a escuchar mucho Guns N' Roses. ¿Guitarra acústica o eléctrica? Sí, acústica. Acústica, sí. Y Guns. me gustaba Slash. Entonces Ajá. empecé a buscar en YouTube cómo tocar sus temas. Sí. Y fui avanzando hacia ese lado. También practicaba fútbol, pero en un momento dije, me gustaría más ganar en algún momento un Grammy que una Libertadores, dije yo, ¿verdad? Y Claro. ahí me empecé a enfocar más en A meterte más. ¿Y en qué momento entras en la tecnología? Me acuerdo que yo hacía ejercicio a las 3 de la tarde. Ajá. Escuchaba una radio y sonaba Emilio Marín. Ok. Él siempre ponía electrónica. Sí. Igual mi círculo también estaba escuchando mucho electrónica cuando eso, David Guetta y eso. Claro. Y yo estaba buscando como una emisora que me dé energía para hacer yo mi ejercicio a las 3 de la tarde y encontré esa emisora y todos los días escuchaba. Y él salía ahí con temas nuevos. Entonces Claro. dije, qué bueno estaría hacer eso o sea, poder saber cómo hacer música electrónica, pues siempre me gustó. Sí. Y después busqué nomás en YouTube cómo hacer música electrónica y me salió ahí un programa que se llamaba FL Studio. Sí. Descargué y empecé. No me río porque quisiste tocar como Slash YouTube. Sí. Quisiste tocar. ¿Cómo cambió? Antes teníamos que ir a una casa de un profesor, Sí. de un adiestramiento. Ahora está todo, o sea, sabías cómo manejar esas herramientas ya. Buscaba Sí. ahí en... Había muy poco cuando eso. Todavía. Ahora hay Ahora hay de muchísimo. todo, ¿no? Pero antes había ciertos datos y tenías que buscar la manera de encontrar lo que estabas queriendo aprender. Bueno, espera, y ahí te metiste a la compu. Sí, la computadora 100%. Empecé con una computadora normal, Básica. sí, básica, y después con el tiempo traté de ir sumándole cosas para que tenga más rendimiento la computadora. Claro. Yo había empezado lo gracioso o curioso para mí, yo había empezado con ese programa de FL Studio Sí. y en el 2024, o sea, hace 2 años atrás, me hice partner oficial de ese programa, De FL Studio. de FL Studio. Eso es como, para que tengan una idea, que un fotógrafo que empezó su carrera después se asocia con Photoshop, ponele. Claro, claro. Así O sea, de- te vuelves parte del equipo. Sí, porque FL Studio es el programa que usa mundialmente, que más se usa para producir música. Para producir Y música. eso es un logro para mí súper importante. Claro. Que fue unirme con Para ellos. obtener eso, ellos se fijaban en tu trabajo. Sí, yo estuve en contacto con ellos Ajá. y el año pasado también tuve una... Ahí tuviste que manejarte en inglés. Claro. Ya todo en inglés. Sí, pero todo aprendido en YouTube, ¿sabes? Vamos a llegar al momento de hablar. ¿Tenés hijos? Sí, aprendí en YouTube a hacer hijos. Es así, son los tiempos modernos. Ahora, mirá que a mí me gusta la música, Redem, y escuché toda la vida. Ahora me están puteando porque me gusta Bad Bunny. Pero igual, y siempre dije, ¿cómo lo que se hace en una máquina de música? Entiendo una guitarra, acordes, tonos, tonalidades, el piano, pero me pierdo cuando me dicen, todo esto se produjo en una computadora, que van armando como unas estructuras musicales. ¿Cómo es? Contame cómo es el sistema. Y es como, suponete que son como crear pequeñas capas. Ok. Primero creamos una capa de el piano que hace la progresión de acordes. Sí. Vos en tu programa, o sea, FL Studio tiene sus propios instrumentos, tiene sus propios sintetizadores. Ok, sí. Pero también, por ejemplo, vos podés comprar sintetizadores que eran de Roland o que eran de Moog, que antes venían en Sí. así, ¿verdad? Que ahora sí teclados, en de aparato. teclados, sí. Pero ellos
todo ese teclado pasaron a la computadora, entonces vos podés reproducir lo mismo en tu computadora con un controlador MIDI. Claro, Que genial. el controlador MIDI no produce un sonido, solamente va conectado al USB para que vos, como un control de PlayStation, Sí. puedas tocar el piano puedas emular que estás tocando el teclado de Roland, ponele. Claro. Bueno, entonces ahí ya tenés el teclado de Roland. Ahora tenés que buscar, qué sé yo, unas percusiones y creas otra capa de percusiones. Y entonces vas uniendo cada uno. Sí. Sobre eso creas toda una estructura. Ponerle que acá solamente empieza el teclado, después acá empieza con los drums, acá creaste otra capa de los bajos. Sí. Entonces vas reproduciendo todo Va- eso. Vos haces esto porque visualizás en la pantalla Sí, así mismo. esas ondas. Sí. Pero también te vienen a escuchar Sí, para compaginar. sí, exactamente. Ok. Y Y después, bueno, ahí estás armando la torta. sí, después de ponerle que ya tenés todo y le llamás a alguien para que grabe. Vos tenés una pequeña placa conectada a un micrófono Sí. y eso que tiene salida auriculares, vos podés escuchar, tu cantante puede escuchar, entonces le Canta grabás, encima. canta encima de la pista que estás armando. Ok. Es similar a lo que son estos Yamaha que tenían como las bases, ¿Cierto? Que suenan Sí, ahí y vino. tocan encima, algo así es. Martín González vino el otro día, él tiene más de 80 años y él toca con esos Yamaha. Sí, Y es genial, porque yo digo, está editando en vivo. Exactamente. Porque va mandando y cambia, de repente entra la trompeta, sí. sigue tocando acá. Eso ¿verdad? mismo, pero tenés más control nomás porque podés, no sé, en vez de que sea todo a tiempo real, vos podés grabar ciertos loops, ponele, que van repitiendo Claro. y después vas sumando cosas. hasta ahí todo parece muy fácil, pero hay que tener un oído musical Claro. y hay que conocer conceptos de música también, me parece que por lo menos básicos. Te quiero preguntar después de eso, si ya eras medio músico ya cuando comenzaste con la compu, si ambas cosas fueron juntas. Ahí vamos a entrar en esa parte que me apasiona realmente, porque el mundo de la música se produce así ahora. Inclusive hasta las bandas que parecen más alternativas, salvajes, tienen un trabajo de este tipo y es lo que además trasciende, ¿ok? Y también le quiero preguntar lo de los sampling, eso me apasiona, porque ahora hay especialistas en las redes sociales que te muestran que aquel tema que tanto te gustaba era una batería de un señor que se murió hace 50 años y era el grito de Michael Jackson cuando se estaba yendo al baño y era la guitarra de Slash. Una locura. Todo lo aprendió por YouTube. Ya volvemos con Redem, aquí hoy conversando en la noche. Seguimos con Redem. ¿Quién carajo es Redem? ¿Por qué este muchacho? ¿Cuántos años tenés? Tengo 27 ahora. 27, ya, cuidado la edad peligrosa de los músicos. El famoso tema del Club de los 27. Pero claro, comenzaste ya muy adolescente y te preguntaba antes de la pausa, obviamente tuviste que desarrollar conocimientos musicales. Sí. Todo por YouTube. Esta entrevista se va a llamar Todo por YouTube. Sí. Hablando de eso, bueno, tocaste la guitarra y de oído. Sí, de oído. Siempre de oído. Ah. Yo creo que también es una habilidad Claro. que uno nace, ¿verdad? O sea, Sí. para mí es como un don que Dios te da Sí. y porque hay gente que trata y no Y le no. sale. Claro, O sea, claro. va Sí. gente que a mi estudio que quieren hacer música, que quieren producir sus canciones, pero algunos Claro. ni en el tiempo siquiera entran. ¿Entendés? Mm. O sea, No tiene la condición innata. sí, El oído. Sí. Mm. Y yo a veces trato de mostrarles cuál es el error, ponerle, y ni siquiera puedo Claro. hacer mal, ¿entendés? Como que no... Sí, hay como una brecha ahí. Sí. Sí. Y es bastante curioso. Mm. Pero, no sé, Dios me bendijo con eso. O sea, nací con la sensibilidad en la música. También mi abuelo tocaba la guitarra. Claro. Y también tengo de parte de mi papá que un tío que es pintor, o sea, de cuadros y eso. Y no sé, capaz de ahí. Claro, una van sensibilidad. naciendo, sí, de la parte artística. Pero, digamos, de lo que era cuando comenzaste ahora, también creciste, escuchaste, te equivocaste, tuviste que Sí. hacer mucho de experiencia, Sí, me sí. imagino. Mis primeros temas, o sea, el primer tema que hice suena horrible. Y yo creo que hay gente que hace mejores temas que eso en su primera vez, ¿verdad? Claro. No es que al eh, principio dijiste, ya está, ya soy sí, un sí. genio. Pues, ¿y estás mucho tiempo en el estudio?
Sí. O sea, sí estoy todo el día. Sí. O sea, desde el 2021 aproximadamente que me dediqué 100% ya en la música. Te levantás, tomando desayuno Sí. y te metés ya en el estudio. Sí. Y ahí, mismo. hasta Sí, que... yo trabajo aparte de hacer mis canciones, trabajo con artistas. Claro. Trabajo con publicidad, por ejemplo, musicalizar una publicidad, o también trabajé con películas de acá. Con también. Leal 2, hice el tráiler de Leal 2 y en algunos diálogos hice la música de fondo, tipo crear tensión. Claro, la música incidental que le llaman. Sí, así mismo. Claro, sí, o sea que ahora tu tarea todo el día es esto. Es música, sí. No es que en tus tiempos libres haces esto. No, ahora me puedo considerar un profesional en la música. Profesional. Sí. Viví de esto Sí. también. Coste que siempre se dice nuestro mercado es pequeño. Es pequeño y es Pero muy difícil. Es difícil. Duro, sí. Claro. ¿Nunca pensaste en decir, bueno, me voy a Estados Unidos, me voy a Europa? Sí, el año pasado me fui a Ámsterdam. También me reuní con varias personas y con uno de ellos que era el director global de relaciones de FL Studio también. Tuve un almuerzo con él. Ajá. Y bueno, estuve casi todo el día con él hablando ahí. Claro. Y después era una conferencia de música electrónica que fui el año pasado, en octubre. Y era, o sea, ahí cuando saliste te das cuenta que realmente, o sea, primero, antes vos estando acá te pensás que lo que estás haciendo está mal, porque haciendo música electrónica en un país que escucha más tropical, claro, o escucha cosas que nada que ver con ese estilo, sí, probablemente tengas muchos pensamientos que estás haciendo las cosas mal o que no tenés el suficiente talento para sobrellevar. Claro. Y capaz no tenés éxito porque es así. Pero cuando salís del país y te vas a un país como Holanda y más aún en Ámsterdam, que es como la capital de la música electrónica, sí, te das cuenta que no estás mal. Claro, que no estás tan lejos de lo que es otra sociedad nomás. Claro. Es como que en Paraguay trataste de vender abrigos y Paraguay es un clima caluroso. Claro, que hace frío 3 días. Sí. Claro, entiendo. Qué buena comparación. Esa no la aprendiste por YouTube. No. Esa es tuya propia. Sí. A ver, pero hoy también, gracias a Spotify, a las plataformas, a todo, también es más fácil que hace 30 años que llegue un trabajo tuyo afuera. De hecho, ya tuviste esa experiencia también, ¿verdad? Sí, yo tengo muchos más oyentes, por ejemplo, en Francia, Alemania, más en Europa y Estados Unidos que en Paraguay. Que en Paraguay. Y al salir justamente me di cuenta porque yo, por ejemplo, estaba haciendo mucho más temas para Paraguay. Sí. Qué sé yo, me enfocaba en hacer remixes de guaranías y eso. Claro. Que empezamos en el 2022 con Indio Rubio. Hicimos una guaranía que era de India. Sí, o sea, una electro guarania de India. Sí, que bien reaccionó la gente. Después se escuchó en la inauguración de los juegos, se escuchó... Sí, en todos lados estaba. Sí, pusieron casi todos los DJs, Cami Flecha, todos usaron también. Sí. Y después, hace poco, lo último fue que hicimos Recuerdo Pacaraí, que fue gracias también a Verónica. Sí. Verónica Amarilla, un saludo para ella. Un saludo para Vero. Y fue... O sea, yo estuve constantemente buscando al público paraguayo. Ajá. Y incluso hice, por ejemplo, remixes de vallenato. También. En electrónica. Ajá. Y ese llegó así al número 1 de Spotify virales de acá de Paraguay. India también llegó al número 2. Yo tengo 3 temas que llegaron así a Spotify virales en el número 1. Y al momento que salí, me di cuenta que yo estaba teniendo más público afuera. Claro. Y mi mente estaba totalmente enfocado en Paraguay, tratando de como te digo, vender abrigos en un clima caluroso. Ciertas personas me compraban, o sea, no niego que les gusta a la gente, pero capaz no era el camino que yo tenía que seguir. Después de salir recién me di cuenta de eso. Entiendo perfectamente. O sea, valió como experiencia, seguramente vas a tener otras experiencias parecidas, pero lo tuyo es fijarte en un escenario más internacional, más amplio. Así Lo que pasa es que estando en un país así, estando capaz en un mercado que no es el que deberías ponerle estar,
te pensás mucho si es que estás o no haciendo bien, entonces tenés la tendencia de hacer cosas que te funcionen acá, pero realmente te estaban funcionando otras que vos no estabas viendo. Claro. Por ponerle por crisis, que capaz, obviamente acá tenés que comer, tenés que hacer, Claro. tenés que pagar tus deudas, tenés que hacer todas esas cosas, tendés a hacer música que va a este territorio, pero que al final del día no tiene tanta retribución como sería si hace para internacional. Claro, absoluta, entiendo perfectamente, por eso que es tan difícil. Y veo que están haciendo lo mismo los grandes DJ argentinos o productores brasileros. Está bien, trabajan, pero también ya van exportando gran parte de su trabajo. A propósito, veo que ahora hay una fusión de todo, trap, reggaetón, new metal, hay como una especie de traspaso de todos los estilos, pero todos van al rediseño de la música justamente con productores de electrónica. Sí. Está pasando mucho eso en el mundo. Sí. De Shakira hasta, no sé, te puedo Está decir. volviendo real la electrónica a poco. O Sí. sea, en el 2015 empezó a caer, empezó a entrar el Tropical House, entró el reggaetón otra vez. Sí. Reggaetón, hasta ahora que empezaron a sacar medio así Sí. combinaciones con música electrónica y ahora está volviendo el disco también. En el Exacto, house. sí, sí. Mucho está volviendo el que disco. estamos medio enojados los puristas porque Sí. usan una parte del estribillo y después ya, Sí. ya va para Eso arriba. también hay muchísimo, muchas reversiones, muchas Escuché interpolaciones. muchísimo en Punta del Este, por ejemplo, reventó eso este año. Sí. Clásicos, que una vez ya hubo también cuando en los 90 hubo una mezcla también. De hecho, no sé dónde leí que hasta Guetta habrá sido alguien que te marcó. Sí. Creo que escuchó tu trabajo también. Él puso una canción mía que saqué en el 2015, fue mi primera canción en la CD oficialmente, puso en su radio. Antes los DJs tenían radios Claro, semanales. sí, radio, sí. Y bueno, hasta ahora. Sí. Y puso en uno de Mirá esos vos. episodios. Y yo me quedé así. Claro. Y Porque yo empecé a hacer música por él o sea, música electrónica por él y... imagínate, claro. Sí. Y que andás a ver cómo le llegó, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es lo genial de las redes. Ahora, yo, por ejemplo, el que está viendo, quiero escucharla, le voy a dar una oportunidad a este muchacho. Te busco como Redem Sí. en todas las plataformas. Sí. REDEMM. Ahí está. Pueden encontrar en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. ¿Cuántos temas vos decís que tenés más o menos ahí? Así que saqué, yo creo que hay como 12 como Redem, Claro, pero como productor seguramente tengo como 60 claro. afuera en Spotify. ¿Y Pero se acredita la producción? sí, Sí, ok. sí, en Spotify puedes traer en créditos y ahí te Ahí está sale. todo, sí. Y después obviamente en la parte legal también sí. Claro, claro. O sea, 12 propios, 60 colaboraciones por lo menos. Vas Sí. construyendo una... pero vos no presentás en vivo eso. No, Nunca. yo cuando toco en vivo toco electrónica. Pura Directamente. electrónica, sí. Ok. O pongo remixes que hago que van con el público paraguayo. Que lleva un acá. controlador y ahí metes. Sí, una consola, una CDJ, Ajá. una compactera. Una Y- compactera, por eso lo y- estoy mirando con desconfianza, porque me acuerdo de Papo cuando le dijo a DJ Deró, porque dijo, toco esta noche, y dijo, ¿qué tocas? Botones, le dijo. Claro. Pero bueno, lo que se lleva ya es el producto que hicieron antes, elaborado, Claro. y ahí se pone, ¿verdad? Pero en el futuro quiero hacer live looping, que hacer ok. con, qué sé yo, es un loop infinito Sí. que vos vas tocando encima y vas grabando lo que estás tocando y ahí armas el track. Ah, me en encanta, vivo. me encanta. Eso está sí. bueno. Entonces, Está bueno. recreas el tema que creaste en tu casa. Pero en le das vivo. un toque especial, Sí. distinto, único cada vez que tocas. Claro. Qué interesante. Qué cosa. Yo que sigo con el vinilo. Vamos a hablar a la vuelta un poco de lo que me dejé en el tintero, que eran los sampling. ¿Son legales? ¿No son legales? ¿Hasta qué punto se puede usar? ¿De dónde se extrae? Sé, gente que busca. Me pasó en una feria que hicimos que vendí un disco viejo brasilero horrible y un disco que me dice encontré por fin. Y porque iba a usar 15 segundos de una batucada. Ajá. ¿Verdad? Y yo decía, qué bueno, vendí este disco invendible. Pero después escuché y quedaba muy lindo en un armado. Sí. Pero esa es la magia que hacen estos muchachos. A la vuelta le pregunto más sobre esto. Ya volvemos con nuestro invitado especial conversando la noche.
Seguimos con Redem, nuestro invitado especial, más conocido como Ronaldo, pero no Nazario, un muchacho de 27 años que ya tiene bastante recorrido, que es probablemente el productor estrella de Paraguay en materia electrónica, pero también se le van acercando otros, también te van pidiendo algunas cosas, otros estilos. Claro. ¿No pensaste de repente en aplicar, aparte de esos experimentos con Indio Rubio, de repente había algo de Paraná también que tocaban los muchachos, que es medio intocable? Sí. Nosotros, yo había hecho con Patria Altamirano Con Patrick, claro. un tema de... Sí. Que era tipo hip hop con Vagabundo de Paraná. Sí, sí. Y ese estaba muy bueno también. A mí me gustó mucho. ¿No te parece de repente alguien que te dice eso es un sacrilegio? No se puede tocar. Sí. A ver también, ¿eh? Gente enojada. Pasa. Tu papá a lo mejor te reta. No sé, mi papá ya me retó mucho desde el momento que decidí ser músico. Claro. Después ya por mi música ya no... Ya se calmó. Ya se calmó. Ya se resignó. Ya se resignó. Pero claro, yo me acuerdo antes no podíamos tocar ni siquiera la versión original. Yo creo que se da en todo eso, en todas las generaciones. En el tango pasó con Piazzolla, sí, cierto. En el rock también pasa. Sí. Vos haces algo... Pero eso es lo que yo pienso, o sea, ¿cómo nosotros llegamos a evolucionar nuestras canciones si no podemos hacer reversiones de ellas? Por ejemplo, las canciones que nosotros hicimos de remixes de India, ese probablemente escuche un niño de 12 años, pero un niño de 12 años no te va a decir yo quiero escuchar guarania. Tiene que ser muy... Sí, un culto. Y que quizás sea el primer acercamiento a para esa que música. aunque sea sepa... Para que alguien le diga, ese viene de este tema que se hizo en tal año. Tal cual, es exacto. el original. Y ahí pueda buscar, ¿verdad? Claro. Me quedé nomás pensando en los sampling. Se usa mucho eso, está permitido, no está permitido, tiene un límite. Me acuerdo que antes era por compases que se podía. Se sigue usando mucho los samplings. Sí, ahora yo creo que se usa más. Más todavía. Más. Y bueno, si el sampling era un problema antes, ahora hay un problema mayor que viene con la inteligencia artificial, claro, que es Uno. Sí. Primero voy a responderte a los samplers. Sí, primero, después contame lo que es Uno. El tema de los samplers sí se puede usar a partir de 8 compases, supuestamente no, 7, que sí, no te crean problemas. Claro. Pero mentira, o sea, sí, es que es muy reconocible. Claro, ya es. Ya te pueden, sí, ya te pueden demandar o algo así, o pedir parte de la repartición de lo que está generando esa canción. Claro. Pero está el sampling, que es usar una parte de la canción original a una canción nueva. Correcto. Y después está la interpolación, que es esa, usar una melodía o algo de la canción que ya existe, pero volver a grabar. Eso es una interpolación. Y cambiarle el tempo o cambiarle la letra. Claro. Cosas así. Claro. Esas son las dos diferencias. Eso, muchísimo también hay eso. Sí, eso ahora hay más porque hay muchas reversiones. Espera, y eso metes vos en tu base de datos ahí que tenés en tu computadora. Sí. Traes ahí. Y ya hay bancos de samplers. Sí, hay. Ahí también, ¿verdad? Hay una página que se llama Splice, que es una suscripción para todos los productores. Sí. Pagas y aparte de que hay samples originales, Sí. también hay, Claro. qué sé yo, gente que sube librerías de, no sé, 100 samples de cortes de vinilos. Claro. Entonces ahí vos descargás Claro. y algunos son royalty free o algunos no, sí. Te dicen que vas a tener que pagar cierta regalía, Ajá. cosas así. Pero ahora hay un problema mayor que se llama Suno. Bueno, eso explícame porque me sorprendo todos los días. Ya me enviaron algunas canciones hechas con Suno. Sí. Y Suno es como una inteligencia artificial que ahora se asoció con disqueras también. O sea, Sony, Universal y Warner firmaron un acuerdo con Suno para mandar todo su catálogo, o sea, todos los temas de los Beatles, de Michael Jackson, de los nuevos de ahora, mandan todo a Suno para que se entrene esa inteligencia artificial. Entonces vos venís, Mario, y decís, quiero un tema que hable de, no sé, ponele que tenés la letra. Sí. Cumpleaños feliz, pero en disco. Y te hace. Y te da. Te crea una canción de cero y probablemente, o sea, no probablemente, ya está pasa que usa
por ejemplo, la voz de tal cantante que cante esa canción y usa samples de otros temas que está todo en la base de datos de Suno. Entonces se produce un sample de un Frankenstein de miles de samples. Ya escuché, qué sé yo, me da miedo, escuché de repente un vallenato pero con la voz de Paul McCartney. Sí. Y ya ahí alerta a los músicos también que se esperan un ratito. Sí. Pero el registro, no es él cantando obviamente. Claro. Pero el registro. Pero además vos me decís que yo puedo pedir a la carta de qué puede hablar la canción. Sí. Puedo tararear también. Sí, si querés podemos hacer una prueba acá. Yo tengo mi celular. ¿Tenés? Sí. Me da miedo, pero me gustaría. Vamos a hacer. Ya que me desafiaste, acerca tu micrófono. Bueno, a ver. Vamos a hacer. A ver. Vamos a poner con Suno. Sí. Ahí vas a buscar una cortina. Y entras acá, no sé si se ve ahí. Entras acá. Acá hay un microfonito. Sí, ahí ya está. Esto. Hay un microfonito y voy a hacer cumpleaños feliz. Dale. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que los cumplas, cumpleaños feliz. No sé si era así la letra, pero acá está cargando mi tarareo, ¿verdad? O sea, lo que acabé de cantar va a transcribir la letra de lo que canté. Y acá están los estilos. Yo le puedo pedir esto disco. Sí. ¿Qué disco? Disco. Okay. Y le doy a crear. Todo está... Y ahí va. Ahí está creando. Ajá. Acá está. Yo tengo muchísimas ideas acá. Claro. Es como un anotador de ideas ahí. Porque es una herramienta muy buena para nosotros porque a veces tenemos el tarareo y ya sabemos, o sea, los productores ya sabemos, bueno, quiero este bajo, esto. Claro. Y quiero que suene así. Vos le pedís exactamente y te va a hacer aunque sea un aproximado. Claro, ya una maqueta. Acá ya hizo. Te hace dos opciones. Dos. Extraordinario. Sí, obviamente si vos le grabás con metrónomo, con tempo y todo así bien, te hace increíble. Te va a hacer una maravilla. Me pasó un amigo músico un tema que ellos grababan hace 40 años con nosotros acá, de RH positivo. Y le mandó a Suno la grabación original muy primitiva, hecha en un estudio analógico. Y le devolvió un tema de primer nivel, ya arreglado con los arreglos actuales. Sí, increíbles. Entonces, con coros que no estaban en la versión original, con una cantidad de consolas de guitarra, todo lo que le fue pidiendo, como decir, le fue pidiendo. Sí. Y es increíble, o sea, si la música se fue degradando más, pero no es degradar la palabra, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el antónimo de encarecer? Es como que abaratándose, fue abaratando. Claro, por ejemplo, antes había un sello discográfico. Así, yo te puedo decir, acá pagamos $2.000 una hora de estudio para grabar un grupo de rock nacional. Sí. No tenían que pagarle nosotros como radio y ese era su premio por tocar en la radio. Costaba $2.000 un tema. Un tema. Sí. Y ahora lo haces en un teléfono. Claro. O sea... democratizó. Y encima la suscripción de está como $7. Me imagino. O sea, no... Ahora, todos los mayores, ¿cómo que me dicen a mí? Los boomers. Pop Spin siempre me dice, son un boomer. Tenemos miedo que con esto muera la música. Yo no sé si va a ser así. No va a morir. Pero sí va a haber mucha gente que no hace música que va a aparecer. Y también capaz vuelva más lo tocado en vivo y se revalorice. Sí, se revalorice. Claro. Pero sí hay una nueva adaptación, como todo va a ser más percibido, que cuesta menos, eso sí. Y lo que antes costaba $2.000, ahora no creo que puedas ni exigir eso. Claro. Por más que sea algo real. ¿Entendés? Pero sí, es una buena herramienta para trabajar y para seguir haciendo. Esto es cuestión de ir adaptándote, ir usando esto a tu favor, y mejor que sepas usarlo a que no sepas usarlo y que te pasen por encima. Que te quede afuera. Y también es otra cosa, mientras vos no dejes de pensar por vos mismo, todo bien.
Ahora, el día que yo me levante y tenga que hacer una canción y no quiera pensar cómo hacer una canción de cero y le pida todo a Zuno, ahí sí yo estoy en problemas. Claro. Porque yo estoy degradándome a mí mismo, mi propio talento, entonces voy a depender 100% de una inteligencia artificial. Entonces, Me encanta cómo resumió bien esa idea del potencial y también del peligro. Última pausa y volvemos. Último bloque con Redem, que quiero aprovechar porque en realidad estamos aprendiendo mucho y también entendemos que es algo en evolución, en construcción. Mucho de lo que vamos a decir acá, dentro de 5 años van a decir, mirá qué atrasados estaban, apenas tenían IA. Y el audiovisual entra también, Redem, en este juego, porque me acabas de mostrar un material cortito, pero mucho de lo que estamos viendo vinculado a la música también está hecho con esta tecnología, ¿no? sí, eso es lo increíble. O sea, estamos tan con las herramientas a mano ahora que yo creo que lo que va a pesar más en este futuro es la idea. La idea. O sea, de nada te sirve tener todas estas herramientas si vos no tenés idea qué hacer con ellas. La máquina necesita que le dé una idea. Sí, y hay que aprovechar. Nosotros vamos a lanzar el 6 de marzo este videoclip que va a ser todo con IA. Pero no, o sea, si nosotros lanzamos un videoclip con IA, nosotros ponerle normales, Sí. imagínate las próximas películas, eso va a ser todo con IA. Bueno, ahí hay un problema laboral para los actores. Y justamente estaba viendo la otra vez que Matthew McConaughey, creo que era, Sí. estaba diciendo, él ya había registrado su voz. Claro. Hace mucho, o sea, su timbre de voz. Tengo que registrar la mía. Sí, también. Te juro. Y había registrado su imagen porque estaba pensando y dijo, va a llegar un punto donde va a haber una categoría de película de todo IA y que probablemente el estudio venga y te diga, te hicimos actuar y queremos pagarte, obviamente, Claro. mucho menos de lo Menos. que te pagaría si es que te va a actuar, Pero un ingreso pero un ingreso. y es menos trabajo. Sí. O sea, vos le das al director, querés Matthew McConaughey, querés Al Pacino y qué sé yo. Entonces, no van a actuar ellos, pero van a tener que pagarla ellos. Pero es su imagen. Claro. Ahora tenés que registrar. Sí, te juro, me Vos encanta. podés registrar. Claro. Y hay una página incluso así de locución y eso. Por eso pues estoy pensando. Vos podés vender tu voz. La me gente quiero puede ir- usar para narrar Me libros. tengo que ir rápido al Dinapi, me parece que. A propósito, ¿tenés registrado acá lo tuyo? Sí, está. ¿Tenés todo registrado? Sí. No, es que esto que cuenta es genial. Es un cambio de era. Porque entonces mañana el que quiera la voz de Mario Ferreiro puede comprarla en una carpeta de ofertas y sin hacer yo el trabajo voy a cobrar un dinero. Totalmente. El que en vivo paga más. Claro. O sea, yo le quiero escuchar a Fito Páez en concierto, voy a pagar la entrada, voy a pagar lo que vale. Sí. Quizás por eso también los conciertos ahora están más caros. Sí. Se volvió una cosa medio de lujo ir a un concierto. Sí. Y sí, ahí tenés la experiencia real Claro. con el artista, ¿verdad? Espera, y los DJs siguen tocando también, ¿no? Es que se murió esa escena. No, hay mucha escena. Ahora sí que hay más DJs. Sí. DJs, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, siempre hubo pseudo DJs. Claro, ¿verdad? sí. Pero ahora yo creo que está mucho más explotado esa escena porque cada vez salen personajes vistiéndose de cierta Claro. manera que llaman la atención Eso en vez también. de poner No solamente la música, sino que todo todo el escenario. el escenario, los efectos. Sí. Y hay festivales de 2 o 3 días. Y Donde, si te das cuenta también en vivo hay más pantallas que músicos Cierto. en el escenario. Y eso es un cambio que Lo de Bad Bunny es impresionante, casi todo grandes pantallas. todo es escenografía. Y vi también un concierto de AC/DC de estos días en San Pablo, donde el público es 50.000 pantallas de teléfono Sí, filmando. filmando. O sea, ¿cómo cambió? A ver, el ambiente de la electrónica, últimas preguntas difíciles. Nosotros éramos rockeros, éramos putos y drogadictos. En la electrónica hay una cosa medio parecida también. Sí, casi igual. Hay una percepción. ¿Es tan así o es nomás un prejuicio? Yo creo que los que se dedican a la música, que hacen música electrónica,
Algunos hay más de la parte de drogadictos. Pero el puto y drogadicto hay más de los oyentes. Era el oyente, claro. Que es Pero genial. hay de todo, ¿verdad? No, O sea, no. pero además es hay genial. gente que se va y Que toma agua. toma agua nomás o no hace nada absolutamente y se va por la música, ¿verdad? Claro, claro. No, yo le dije una broma, nadie se ofenda. Pero así pues es la del prejuicio. En realidad, la música es una experiencia muy personal finalmente. Sí. ¿Verdad? O sea, para que te conmueva un tema. A vos no te conmueve un tema porque le gusta a tu vecino, porque a vos te llega. Me parece que por ahí pasa. Y la electrónica no escapa de eso. También algo tenés que sentir. Claro. Conquistó un público que no tenía su música y ahí encontró. ¿A vos te pasó? Sí, a mí me gustaba mucho la electrónica porque en la época que yo empecé a escuchar era mucho de motivación y Claro. de inspiración, ¿verdad? Sí. Era seguir adelante, Sí. no te preocupes, que el cielo tiene algo para vos, cosas así, por ejemplo, de Swedish House Mafia, que Don't You Worry se llama. Sí. Y dice eso, o sea, todo fue así. Ahora nomás la música empezó a ser un poco más oscura, no sé si te diste cuenta de ¿Cierto? eso. Sí. Todo mensaje más de capaz de odio o de riqueza, de soy millonario, Exacto, cosas así. claro. Pero de a poco estaba volviéndose otra vez más colorido. ¿Qué pensás del rap? El rap me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho porque son personas que de verdad tienen el poder, la potestad de hablar. Sí. Personas que sí hablan desde la experiencia, no Exacto. tanto algo que es mentira. Eso le suelo decir a mis hijos. Eminem pasó las cosas que él Claro. canta. Dr. Dre tiene un balazo en la pierna todavía. O sea, son tipos que pasaban y están contando de La una realidad. manera interesante su realidad. Sí. Y está pasando en Latinoamérica también. Sí. O sea, estos muchachos argentinos, Milo J y compañía, realmente vienen Sí, de ahí. Sí, sí. Milo, por ejemplo, ahora lo que está haciendo es como una especie de folclore que está bueno. Sí. Y una manera de evolucionar el estilo de que nuevas generaciones escuchan el folclore de Argentina, que es tipo medio chacarera, algo Sí. así hacen ellos. O Sí, sea, me lo que está acuerdo haciendo. que ya hubo algunas experiencias previas. Poncho, me acuerdo de uno que estuvo de moda, un disc jockey. Ahora, también Bizarrap es un nombre así ya hoy muy Sí. arriba. Que es un muchacho ahí de un barrio de Buenos Aires también. Sí. Medio un camino parecido al de ustedes. O sea, comenzó a experimentar y terminó vinculado. Claro que Argentina es un escenario más fácil de relacionar, Sí. pero hoy lo buscan de todas partes. Sí, Bizarrap yo creo que fue una pieza clave para que la gente entienda que es un productor. Porque, Sí. o sea, desde que él empezó a hacer sus videos, de que él invitaba a su cantante y él estaba atrás como ahí con la computadora, Claro. ahí la gente empezó a entender qué es lo que es el productor. Sí. Porque yo antes explicarle a alguien qué vos haces y yo música y dónde en la computadora Claro. y cómo hacer. Claro. Pero ahora es más fácil que hacer alguien que no entiende nada de música, pero sí le conoce a Bizarrap, es como que sí, como Bizarrap. Sí. Ah, ya entiende. Yo le vi con Shakira. Shakira y ahí, ese era Bizarrap. Sí, es el que hizo la Se música. animó un poco también a hacer ese Sí. paso, ¿verdad? Pero digamos que básicamente hay una cantidad de Bizarrap en la Sí. Argentina y en el mundo. Miles. Hoy trabajando. Qué interesante. ¿Qué soñás para tu futuro? Hablamos que te vas, de vez en cuando volvés, tenés laburo, vivís esto, pero uno siempre quiere más. Yo siempre quiero más, pero también siempre pido mucha sabiduría para saber, para no perderme en el camino de la música, porque el camino de la música puede ser muy engañosa. Sí. Y siempre trato de, como te dije al principio, de ver las cosas como son. Y en algún momento me gustaría que la gente, o sea, llegara a más oyentes internacionales, tener más trabajos internacionales con una, obviamente con la diferencia de cambio, la ganancia es mayor. Claro. Y vivir tranquilamente acá, o sea, en un perfil bajo como me gusta a mí. Ujú. Pero seguir haciendo lo que me gusta, seguir haciendo videos, seguir sacando canciones, tratar de innovar siempre, pero desde el lado honesto, no desde el lado de buscar tanta aprobación que estuve buscando en estos últimos años. Ahora Claro. es como que, bueno, ya si me estuvo funcionando
eso ya no voy a tratar De tanto estar siempre queriendo gustar. de querer vender abrigos En el verano. Sí. Claro, genial. Eso quiere decir que hay una etapa un poco ya... Bueno, ya estás con 27, que ya te casaste, tenés hijos, escribiste un libro. No, tengo nada. novia, pero no me caso todavía. Bueno, esta generación es así. Nosotros ya teníamos 2 matrimonios a los 27. La verdad que disfruté mucho, Redem, de tu charla porque aprendí mucho y espero que la gente también, porque hay como todo un misterio atrás de ustedes y creo que son simplemente tipos que están laburando y tratando de crear un sonido y una cultura también, ¿no? Sí. Eso sería tu aporte también al Paraguay. El Paraguay también está creciendo en cuanto a cantidad de diversidad de opciones musicales. Sí. Hay mucha gente joven trabajando en música y Sí. produciendo. Hay mucha gente haciendo sus canciones, Sí, pero no hay mucha gente viviendo todavía de Claro. eso. Pero es muy difícil igual. O sea, vivir de la música se puede, más vivir de tu música es muy difícil. claro, exacto. Eso es muy difícil. Exacto. Y sí, es un proceso, ¿verdad? Hay que seguir peleándola. Sí. Es más, el otro día vi con mucha tristeza que por país se ponían en Spotify que escuchaba cada país más. Y acá todavía creo que hay 1 o 2 nombres paraguayos entre los 10 primeros. Sí, Después probablemente. escuchamos todo extranjero. Sí, Sin embargo, Argentina ya no es así. sí. Brasil ya no es así. Acá todavía tenemos que valorar nosotros mismos. Sí, Paraguay está todavía en eso. Paraguay necesita ídolos. O sea, acá no hay ídolos en el arte. No. Pero también el público es como muy... No sé si tenemos tiempo Sí, puedes definir. Es como cuando querés ponerle músico y está tu primo acá y tu primo te dice, ¿qué pico haces? Vos nomás sos. Vos no sé. Claro, Exacto. sí. A todos los paraguayos le vemos así. Cierto. Vos nomás sos, vos Sí. sos de Paraguay nomás. Es cierto. ¿Qué pico vos querés ser famoso? Quizá alguna excepción. Hay Berta que se fue, Berta Rojas, ¿verdad? Sí, pero tampoco es que se le valora como tiene que ser. O Mangoré. Exacto. Mangoré, que es nuestro Mozart por ahí Sí, que se tuvo que ir a Paraguay. se fue y en Japón usan sus composiciones para exámenes finales. Y nunca más quiso venir, dicen también. Y Sí, entiendo lo que decís. Sí, ¿qué peor? Sí, ese compra en el mismo almacén que yo su exactamente, no. gaseosa, ¿verdad? Sí. El único está ahí con nosotros. Y en realidad tendría que ser, qué bueno que está con nosotros, ¿verdad? Interesante reflexión, pero me alegro mucho de esta charla, te agradezco mucho, Ronaldo. Y ojalá que sigamos hablando de esto para que la gente entienda de que hay una escena, de que tenemos que valorarla y que hay talento, más allá de las tecnologías. ¿Qué le dirías por último? Un chico que está mirando ahí la tele y por ahí está experimentando, tiene vergüenza, porque a los 14 años tiene vergüenza de todo. Y dice, no, yo voy a fracasar, mi viejo me está diciendo que labure, que deje de joder. ¿Qué le dirías a un muchacho o una chica que está tratando de entrar en tu mundo? Bueno, eso es una resistencia que siempre te juega en contra, el tener vergüenza. El miedo a la crítica es lo que vas a tener toda tu vida, nunca se te va a quitar, porque generalmente hacer música es demostrar tu identidad de cierta manera, mostrarte vulnerable, y va a tener que pasar por eso y tiene que estar preparado para las humillaciones, para lo duro que a veces es todo. Pero eso no quiere decir que les quita valor, no que alguien X diga que una canción no está buena, no quiere decir que realmente tiene razón. Es cuestión de seguir tu instinto, tu pasión y nada. Siempre estar también bien en lo espiritual porque la conciencia es muy fácil de engañar, entonces hay que seguir adelante siempre. Me encanta, ya parece un señor de 50 años, cómo aconseja y cómo sugiere. Pero sí, adelante con los sueños. Todos tuvimos ese momento de la vida en que nos dijeron no vas a funcionar, vas a fracasar. Y bueno, aquí estamos, hablando con Redem en un canal de televisión. Gracias, espero que hayan disfrutado esta charla. Hay un nuevo Paraguay de gente como ellos que están revolucionando todo. El arte, ojalá que la política también alguna vez, la cultura en general. Gracias, buenas noches.